Buenas tardes, bueno, buenos días, buenas tardes. Seguramente muchos de vosotros y de vosotras habéis escuchado hablar o habéis oído alguna vez el paradigma del mono, la escalera y los plátanos. ¿Os suena? Para los que o las que no lo habéis escuchado, resulta que un grupo de científicos una vez encerró a 5 monos en una habitación, puso una escalera en el medio y unos plátanos al final de la escalera. Cuando uno de los monos subía a recoger y comer el plátano, los científicos sacaban un chorro de agua fría, helada, al resto de los monos que estaban abajo. Así sucesivamente, cada vez que un mono subía a la escalera, el resto de monos recibían ese agua fría. Bien, una vez que ya todo el mundo y todos los monos, todos los primates se enteraron de que eso era un problema, ninguno de los primates subía a la escalera. Cuando eso pasó, uno de los científicos sustituyeron a un mono, ¿vale?, por uno nuevo, que no sabía lo que pasaba. Cuando el mono fue a intentar subir por la escalera, el resto de primates le golpearon para que no pudiera subir. Así sucesivamente hasta que ese mono no volvió a subir esa escalera. ¿Sí? Así fueron cambiando cada uno de los monos hasta que todos los monos que había en la habitación no subían y no sabían por qué. ¿Sí? Bien, esta paradoja, ¿vale?, la publicó este señor que hay aquí, que es Michael Michalko, que tiene un nombre un poquito, ¿vale?, y la publicó en su blog, ¿vale? Este señor es un consultor creativo. Al poco tiempo de publicarlo, un primatólogo le escribió una pregunta. ¿Dónde es la fuente de información? ¿Dónde está ese informe científico? Nunca pudo contestar porque realmente ese experimento no se sabe si realmente pasó. ¿Sí? Bien, seguramente esto os suena, ¿no? Seguramente en el mundo donde nos movemos, donde la velocidad de la información, estamos gestionando y estamos recibiendo fake news, las recibimos, las devolvemos, pero no tenemos el tiempo de validar si realmente eso es cierto o no es cierto. ¿Sí? Y lo paradójico de esa situación es que nosotros, aunque el experimento no esté comprobado, actuamos de alguna manera, o parte de la sociedad actúa de esa forma, repitiendo las cosas sin necesidad de pensar por qué se hace o por qué se deja de hacer. ¿Sí? Daniel Kahneman, ¿vale?, que es un psicólogo, pero que paradójicamente también tiene el premio Nobel de Economía. Es un psicólogo israelí que tiene el premio Nobel de Economía. Es un poco paradójico porque es raro que un psicólogo tenga el premio Nobel de Economía. ¿Sí? En su libro Thinking Fast and Slow habla también un poquito de estos dos tipos de personas, o el tipo de pensamientos de las personas que piensan rápido y las personas que piensan lento. Las personas que piensan rápido son aquellas que actúan por intuición, copiando lo que hacen los demás y sin pensar mucho realmente el porqué de las cosas. Las personas que piensan lento sí que tienen un pensamiento mucho más analítico, experimentan, sufren y a veces golpean 2 veces con la misma piedra hasta encontrar la solución. Y os estaréis preguntando, seguramente, ¿qué tiene que ver esto con los value streams? ¿Sí? Bien, hoy vengo a hablaros a todos y a todas un poquito de lo que estoy viviendo, que he vivido en estos últimos 10 años de trabajo con la agilidad, en relación a los escalados, y si realmente escalados ágiles, si realmente nos estamos planteando realmente si es el camino correcto, si no es el camino correcto, y qué alternativas podemos tener dentro de lo que es el mundo de la agilidad. Bien, para ello, lo primero que quiero rescatar, y para introducir el tema, es esta frase. ¿La reconocéis? Que sería el primer principio del manifiesto ágil, que dice lo siguiente: nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor. Eso es lo que dice el primer principio del Agile Manifesto. ¿Sí? Que a mí me gustaría rescatar algunas palabras que hay dentro de esta frase, como por ejemplo mayor prioridad. ¿Qué quiere decir mayor prioridad? Yo no digo que los principios estén ordenados, son prioritarios, sea el primero, sea el más prioritario, pero en la frase lo dice, mayor prioridad. Como agilistas, si yo entiendo lo que es la mayor prioridad, es lo que está por encima del resto. ¿Sí? La siguiente palabra que me gustaría rescatar es cliente. ¿Qué es el cliente? ¿Sí? ¿Qué nosotros consideramos por cliente? Y ahora entraremos un poquito más en detalle, quiero entrar un poquito más en detalle qué es la percepción de cliente. Entrega temprana, es decir, tenemos adaptación al cambio, es decir, tenemos que ser rápidos a la hora de entregar ese valor o software con valor. En su momento, el Manifiesto sabéis que viene del mundo del software, pero a día de hoy, en el año 2022, ya sabemos que puede afectar a todas las áreas de la organización y que todas las áreas de la organización están involucradas en este principio. ¿Sí? Bien, ¿qué es un cliente? ¿Qué entendemos nosotros por un cliente?
¿Sí? El cliente, desde el punto de vista de economía, es la persona que utiliza o adquiere de manera frecuente u ocasional los servicios o productos que pone a su disposición un profesional, un comercio o una empresa. Básicamente, el que paga por nuestros productos o servicios. La persona que nosotros ofrecemos un producto o un servicio y a su vez paga por ello porque aportamos un valor. ¿Sí? Teniendo seteados estos elementos por donde yo quiero empezar hoy la conversación con vosotros, ¿vale? Tenemos primer principio y mayor prioridad y qué es un cliente. Bien, ¿qué ha pasado en el mundo ágil? ¿Vale? O lo que he vivido yo en el mundo ágil. Yo cuando empecé a trabajar y empecé a trabajar con el tema de las transformaciones, de trabajar con los equipos ágiles, era muy afortunado aquel o aquella que podía tener un experimento con un equipo. Nadie empezó trabajando con toda la organización. Te daban un equipo, te daban un proyecto, te daban una oportunidad de poder trabajar. Bien, en ese momento yo creo que ese principio no era la mayor prioridad del mundo agilista, no era eso, era básicamente validar que las ideas ágiles funcionaban realmente en las empresas, ¿vale? Podríamos tener una estructura básicamente muy sencilla de trabajo, donde el cliente podría ser, si yo, por ejemplo, era una empresa de servicios que fabricaba software, pues alguien que te contrataba, ¿sí? Y que para hacer un producto o un servicio, o para hacer un software, ¿vale? O si teníamos una conexión directa con el cliente, podía ser más o menos la estructura. Un product owner, un equipo de desarrollo, alguien que funcionaba con iteraciones o con Kanban, es independiente del framework que trabajo, ¿sí? Pero ese se podría ser la estructura inicial. Y ya digo, yo como lo que vivía era el objetivo validar la hipótesis de que la agilidad funcionaba, ¿sí? Luego, cuando empezó a funcionar un poquito más, ya empezaron a venir otros modelos de organización, como teníamos a los clientes, stakeholders, usuarios de la organización. Todos estos tenían peticiones que llegaban a equipos de desarrollos que funcionaban en Scrum o Kanban, independientemente, da igual. Y básicamente lo que hacían era apilar esas peticiones, priorización por ROI, ¿sí? Y iban repartiéndose por todos los equipos de desarrollo. Os va sonando más o menos, sí, no sé si, seguramente os va sonando estos modelos que son un poquito, ahora ya están mucho más avanzados, pero que en su momento sí que tenían un sentido y que tenían un trabajo. Luego, ¿qué pasó? Cuando quisimos escalarlo a gran escala, introdujimos todavía más elementos y más elementos. Y fuimos trabajando pues, muchos otros modelos de organizaciones de equipo, ¿sí? Claro, ¿aquí qué pasa? ¿Dónde tenemos el cliente? Y al cliente cada vez lo teníamos muchísimo más alejado de lo que serían los equipos de producción o la gente que al final realizaba el trabajo, ¿sí? Bien, esto desde un punto de vista del momento, yo creo que es un estado normal de la transformación. Es normal que si el manifiesto ágil sale del mundo del software, el centro y el foco sea el equipo de desarrollo, los equipos de IT o el foco en IT, ¿sí? Eso es básicamente normal. Pero es realmente en la organización nosotros tenemos solo los contactos en el punto con el cliente, con los equipos de IT, o tenemos otros puntos de contacto, ¿sí? ¿Qué problemas puede tener eso? ¿Qué problemas podemos tener dentro de la organización si solo nos fijamos o ponemos el foco dentro de los equipos de IT? ¿Sí? Bien, voy a rescatar algunos problemas que yo me he encontrado, seguramente vais a encontrar otros. Uno de los principales problemas es la distancia con el cliente. Cuanto más escalamos los equipos, cuanto más estructura le ponemos a los equipos, más lejos nos vamos quedando del cliente, seguramente, ¿no? Y hablábamos de eso un poco de los portfolios, de toda la acumulación de los backlogs intermedios que llegan a los equipos, los tiempos de respuesta empiezan a ser lentos. Y el cliente queda cada vez más alejado, ¿sí? A nivel físico. Otro de los problemas, perdón, esta no es la última, no es la última. Otro de los problemas que me he encontrado es la toma de decisiones y la priorización. ¿Sí? Para tomar decisiones y priorizar, mientras más grandes somos, mientras más escalamos, más difícil es priorizar. Os voy a poner un caso. Seguramente conocéis Nespresso, ¿vale? La empresa Nespresso, que es una subsidiaria de Nestlé, ¿vale? Pues la empresa Nespresso, aunque nosotros llevamos consumiendo cápsulas hace 15 años, la empresa no es nueva. La empresa, la idea de la Nespresso nació, el concepto de las cápsulas nació sobre el año 75 o así. ¿Qué pasó en el camino? En el camino esa empresa cerró como 3 veces. La línea de negocio de Nespresso, antes de poder salir, cerró 3 veces. ¿Y sabéis por qué? Porque las ideas de negocio competían con el resto de productos de la marca. Entraban en una priorización, había unos servicios compartidos y a partir de esos servicios compartidos mi prioridad siempre era la última. Yo no iba a competir con los pañales. Los pañales siempre estaban por encima, la leche siempre estaba por encima, los productos y la venta que se producían en el supermercado siempre iba a estar por encima de mi idea de negocio en Nespresso. ¿Cuándo fue que empezó a funcionar Nespresso? Cuando contrataron a un director y lo primero que dijo el director fue, ok,
Yo voy a trabajar con vosotros, pero lo que quiero es que formemos una empresa a partes. Yo quiero mis recursos, quiero mis personas, quiero todo lo que sea, pero lo manejo yo. No quiero que esté dependiendo de la marca de Nestlé. Y así sucedió lo que sucedió, que Nespresso tiene sus tiendas, no vende en supermercados, tiene sus tiendas, y a partir de ahí pudieron hacer despegar y competir esa marca con el resto de la organización. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso que dentro de la organización no hay solo una prioridad. Dentro de las organizaciones hay muchas prioridades y hay muchos retornos de inversión y hay muchos puntos donde se puede aportar valor al cliente. En el momento que los centralizamos en un mismo punto, en ese momento empezamos a competir. Y cuando hay una competición, lamentablemente siempre hay un ganador y un perdedor. O una ganadora y una perdedora. ¿Y por qué tenemos que perder o ganar? Si podemos atacar muchas áreas del cliente, o podemos aportar muchas áreas del cliente. Otro de los problemas que me he encontrado en estos años a través de poner demasiado el foco dentro de solo de la parte de IT es que desde la perspectiva de negocio hay muchas cosas que no se entienden. Una pay planning con cadenas o cuerdas y tal, hay gente de negocio que quizá no lo entiende, porque hablar de puntos de historia o cosas que son muy propias de los departamentos de IT no tiene por qué extenderse al resto de la organización. Porque hay gente que realmente no lo entiende y a veces pues quedamos un poco, poniendo este foco, quedamos anclados en esto. También otra de las cosas que me he encontrado mucho a través de esto, de todo el tema de las dinámicas y tal, es que nos gusta ser muy trendys, ¿vale? En el sentido de que damos mucho valor, muchas veces hablamos, ¿no? Es que los desarrolladores sí les gusta, pues siempre están a la última y cambian del framework de JavaScript cada 2x3, la última tecnología. Y nosotros, los agilistas, ¿nos pasa eso? No nos gusta poner el OKR, no nos gusta poner la última tecnología, la última moda ya y la última facilitación súper chula. Quizá nos pasa también. Nos damos cuenta que quizá perdemos un foco, que es el foco inicial y nuestra máxima prioridad. ¿Nos ha pasado eso alguna vez? ¿Me ha pasado a mí? Yo os digo que sí. Una de las cosas que también me he encontrado y que también es muy interesante cuando tú pones el foco en toda la organización es que desde la perspectiva de un equipo único, yo puedo ser muy eficiente. Conocéis el concepto seguramente de lead time y cycle time. Lo han repetido en varias charlas. Ayer Pablo Domingo lo explica muy bien ayer. No lo voy a explicar yo. Pero el lead time, básicamente, para resumir, desde que un cliente pide algo hasta que se lo entregamos. Pero el tiempo de ciclo es de esos pasos que nosotros necesitamos para entregarle el valor que tarda una estación concreta. Desde que hay una petición hasta que sale. Y yo, si soy un equipo de desarrollo y a mí me llega una petición y soy capaz de completarla en 2 o 4 semanas, quizá desde mi perspectiva soy bastante rápido o rápida. Pero ¿y desde la perspectiva del cliente? ¿Cuánto tiempo pasó de que hubo una idea hasta que realmente se materializó? ¿Lo valoramos? ¿Lo medimos? ¿Realmente estamos capacitados para saberlo y pensarlo? Pues ya os digo yo que si cuando un día lo medís podéis encontrar bastantes sorpresas en relación a esto. Otro de los problemas, creo que críticas que podemos hacernos es los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles el entorno y el apoyo que necesitan, y confiarles en la ejecución del trabajo. Está claro que la motivación y el foco en las personas es importantísimo, pero no es solo lo más importante dentro de una organización. Hay muchas más áreas, hay 11 principios más de la agilidad que hablan de otros temas. Entonces, hay que balancear un poco la carga sobre qué cosas ponemos con qué cosas ponemos el foco. No solo una cosa nos va a ayudar a conseguir nuestros objetivos. Y por lo menos, sobre todo, si hay que yo elegiría la que tenemos máxima prioridad. Otro de los problemas que me he encontrado y que he escuchado hablar es que cuando hablas desde el punto de vista de negocio, a veces exigimos a los desarrolladores que tengan mucho conocimiento de negocio y que se interesen por el negocio. ¿Pero realmente tienen ese interés? Algunos sí, algunas sí, pero no todos. Dentro de las organizaciones hay personas brillantísimas que no tienen ni idea de agilidad, pero que son brillantes en su trabajo, que saben de negocio y que hay que contar con ellos. Y que son los principales valedores de dónde vamos hacia una estrategia, cuál es lo que tenemos que trabajar. Hay que contar con ellos y dejarles que realmente expresen y trabajen y que aporten lo máximo, ¿sí? Y no tampoco obligar a todo el mundo de desarrollo que sea un experto o experta en negocio. ¿Tienes interés? Conócelo. ¿No lo tienes? Ten tu área de trabajo. Cuando a veces queremos dar la priorización en cosas de negocio a personas que no están tanto en el negocio, puede tener su peligro. A veces trabajamos con métricas e idiomas que el resto de la organización no entiende.
¿no? El tema de puntos de historia, o hablamos en lenguajes que el resto de la organización no entiende. ¿Por qué no cambiamos el lenguaje y hablamos el lenguaje común que todo el mundo entiende? A mí no me importa, yo veo positivo el tema de la estimación relativa a nivel de puntos de historia, me parece genial, pero eso tiene una transformación en horas y días y tiene una transformación en parte económica. Se puede transformar, se puede idear, se puede estimar en relativo, pero se puede hablar un lenguaje común. No forcemos al resto de la organización a hablar ese lenguaje. Porque es que hay gente que no lo entiende. Si tú vas a una reunión de comité de dirección y empiezas a hablar de puntos de historia, seguramente el resto de los asistentes no lo vayan a entender. Y es normal que no lo entiendan, porque es un lenguaje propio. ¿Sí? Bien, ¿por qué pasa esto? Seguramente vosotros conoceréis más problemas o no, podéis estar de acuerdo o no. Y hoy quiero que hagamos una reflexión al respecto y que por lo menos nos llevemos de pensar si realmente estamos o no estamos cometiendo algunos errores. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Bien, una de las cosas que me he dado cuenta es que a veces nos cuesta diferenciar qué es un producto o qué es un servicio. ¿Vale? Si veis esta gasolinera, ¿qué diríais que es el producto de la gasolinera? La gasolina. ¿Qué es todo lo que hay detrás? El señor que sirve es un servicio, el servicio de suministro. ¿Quién trae la gasolina a las gasolineras? Es otro servicio. ¿Quién la compra? Es otro servicio. La atención al cliente es otro servicio. La mayoría de empresas están mayoritariamente, valga la redundancia, compuestas de servicios, menos productos y muchos servicios, digitales o no digitales. ¿Qué pasa? Tendemos a pensar que todos son productos. Y montamos los equipos pensando que todos son productos. Y todo es producto, y todo es producto. No, hay servicios y hay que atender esos servicios. Porque normalmente donde conectamos con el cliente, esos son los servicios que nosotros le ofrecemos. Entonces es importante identificar qué es un producto y qué es un servicio. Trabajos en silos. Los silos. Hemos roto los silos. Sí, es verdad. Yo cuando empecé a trabajar dentro de los equipos de desarrollo, había silos. ¿Sí? Porque mirando la perspectiva de un equipo de desarrollo, teníamos el equipo de arquitectura, teníamos los componentes, teníamos el frontend, los equipos de frontend, los equipos de backend, los testers, todo este tipo de silos. Y eso se ha conseguido romper. Y es un éxito, porque hemos podido comprobar las bondades que tiene la eliminación de las dependencias. Ahora, ¿qué pasa cuando yo saco el prisma al resto de la organización? ¿En qué se convierte Haití? En un silo. Ahora mismo Haití, si lo miras desde la perspectiva de la organización, es un silo en sí mismo. ¿Por qué? Porque genera unas dependencias al resto de puntos de contacto que nosotros tenemos con los clientes. Entonces es importante empezar a evaluar si ahora el silo somos nosotros y si es Haití el silo. Lamentablemente, detrás de la agilidad hay dinero. Entonces, cuando un cliente nos viene y nos pide, oye, quiero Agile, instálame esto, ponme lo otro. Por supuesto, claro que lo hacemos, lo que tú me digas. Tantos coaches, tantos no sé qué. Pero no preguntamos por qué y para qué quieres esto. ¿Por qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres conseguir? ¿Cuál es tu objetivo de negocio detrás? ¿Cuál es el fin de que tú quieres conseguir con la agilidad? La agilidad en sí misma, bajo mi punto de vista, no es un fin, solo es una herramienta que nos lleva a conseguir los objetivos empresariales que nosotros queramos definir como empresa. Y esos pueden ser varios, no solo es el económico, aunque mayoritariamente el lenguaje de business siempre es el económico, pero no siempre es el económico. Pero nos encanta, hemos visto negocio, creamos todo lo que tengamos que crear para sacar el negocio y no ayudamos o no acabamos de pensar en esto, ¿sí? Estamos actuando como los primates del ejercicio 1. Si nuestros compañeros hacen esto, yo también lo quiero hacer, sin pensar por qué. Oye, que la empresa de al lado está haciendo Agile y que lo hacen así, así. Yo también lo quiero. Es moda. Pues venga, sin pensar por qué y para qué. Copiamos patrones. Todos, ¿eh? Yo me incluyo. Copiamos los patrones y a veces no pensamos. A veces pensamos demasiado rápido. A veces actuamos como el resto de monos que nos cae el agua fría, ¿sí? Eso es algo también de por qué creo que puede estar pasando algo así. ¿Qué alternativas tenemos? ¿O qué cosas he descubierto que pueden ser una alternativa dentro de la organización a estos modelos? Que van muy bien y que yo creo que son parte de la evolución de la agilidad. Pero creo que en el año 2022 estamos ya para plantearnos otras cosas, ¿sí? ¿Qué alternativas? Bien, una de las cosas que yo he aprendido es intentar volver a los orígenes. Un poco ya sé que me dirán, no es allá, tal, no sé qué. Estoy de acuerdo, sí. Pero hay mucha base
y hay mucha coincidencia, hay mucha extraña coincidencia en toda la mentalidad que viene de Lean, que a su vez tiene mucha extraña coincidencia. O sea, Lean no es un disruptor de Taylor. Muchas veces he escuchado que Lean es un disruptor de Taylor. Lean no es un disruptor de Taylor, es una evolución del Taylorismo. Lean no es lo que rompía el Taylorismo. Simplemente la gente de Toyota cambió la eficiencia del recurso por la eficiencia del recurso, como le llamaba Taylor, que era el trabajador, por la eficiencia del trabajo. Pero nada más es porque no tenían un duro para poder... O sea, no tenían un duro, entonces se te las tuvieron que ingeniar y dijeron, bueno, a ver cómo lo hacemos. Y cambiaron el volumen de la eficiencia, las métricas, al trabajo, porque le daba... Y toda esa partida aquí nació en Lean, pero está basado en los ejercicios de Taylor. O sea, hay una frase que dice, ¿no? Taichi Ohno dice siempre esta frase de que si Taylor hubiera vivido más años, seguramente hubiera llegado a las mismas conclusiones que llegaron ellos. Sí, o sea, no es una disrupción, nada es una disrupción de nada. Siempre hay una evolución de las cosas que vienen anteriormente. Yo me gustaría que intentáramos volver a estos principios Lean que nos ayudan a generar este impacto sobre el cliente. Bien, ¿cómo empezamos? ¿O cómo he empezado? ¿Cómo puede ser una aproximación? Bien, una de las primeras cosas que yo os invito a hacer es, vamos a evaluar dónde está el cliente dentro de nuestra organización, dónde tenemos todos los puntos de contacto, dónde podemos suministrarle el valor dentro de la organización. Lo primero, analizar, visualizar dónde están esos puntos, ¿vale? Y empezamos y ponemos, están aquí, aquí, aquí. ¿Sí? Tan fácil como eso. Lo siguiente, vamos a ver qué pasos tenemos para conseguir el extremo a extremo. Es decir, qué áreas a día de hoy tenemos desde que nace una idea o hay una necesidad, una petición del cliente hasta que le podemos entregar el valor. Y analizamos todos estos pasos. A mí me gusta, hay muchas herramientas para hacerlo. A mí me gusta utilizar Value Stream Map, que no sé si la conocéis, seguramente sí, ¿vale? Donde podemos identificar el extremo a extremo de la cadena de valor y además podemos identificar dos puntos, lo que es la actividad y lo que es la cola. Y es importante bajo el trabajo de extremo a extremo identificar qué es una actividad y qué es una cola, porque es lo que nos va a dar la potencia para la mejora continua que hablaremos después. ¿Sí? Para aclarar un poco, una actividad es todo lo que yo hago y que necesito hacer para producir ese producto o ese servicio, para fabricarlo. Es decir, pues el trabajo que tengo que hacer. ¿Sí? Y una cola es todo el tiempo que espera, ese trabajo, todo el tiempo que está parado, mientras pasa de una estación de cadena de valor a otro, lo que sería la gestión de la dependencia. De tal manera, desde que yo tengo una petición, o sea, si lo llevamos al mundo del desarrollo del software, por ser algo creativo, desde que yo tengo una petición o tengo una idea, pues desarrollar sería una parte. Si hago un ejercicio de descubrimiento, ¿vale? Pues eso sería una actividad. Si entre el descubrimiento y que se vaya a desarrollar se queda en un portfolio o se queda en un backlog enorme 6 meses, eso es una cola. ¿Sí? Bien. Identificamos nuestros value streams por cada uno de los puntos con nuestros clientes. Vamos a evaluar qué es un equipo multidisciplinar. ¿Vale? Entonces, sabemos que los beneficios, y tenemos ya pruebas, con lo que os comentaba antes, de tener equipos multidisciplinares, acelera el desarrollo y la entrega del producto, ¿vale? Entonces, ¿cuál es un equipo multidisciplinar en un value stream? Pues va a depender de cada uno de los streams que tengáis, pero pueden ser cosas como una persona comercial, imaginaros una persona de leyes, 2 desarrolladores. El equipo multidisciplinar deja de tener sentido como un silo y empieza a tener sentido como una cadena de valor. ¿Sí? Eso no quiere decir que yo no tenga pares dentro de la organización. Claramente voy a tener personas comerciales que gestionan y alinean estrategias conjuntas. Y también tengo equipos de desarrolladores que alinean y gestionan estrategias conjuntas. No pueden ir todos los streams a su rollo. Pero mi equipo, mi negocio, mi objetivo es mi value stream. Y el equipo multidisciplinar se forma de todos los componentes necesarios o posibles, a mayor ser, que puedan hacer que no tengamos dependencias dentro de la organización o las mínimas dependencias posibles. Una vez que tenemos nuestro equipo multidisciplinar, podemos empezar a trabajar con nuestros value streams. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Vamos a visualizar. Vamos a empezar visualizando. Vamos a visualizar cómo se mueve ese trabajo, dónde está teniendo problemas. Vamos a poder mapear cómo el trabajo fluye a través de ese stream. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué áreas pasa? ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Dónde se estanca? ¿Qué problemas tiene? Bien, para eso podéis utilizar paneles Kanban. Van muy bien para ese tipo de trabajo. ¿Sí? No es una copia, no, es independiente, se da igual que lo que pongan arriba de las columnas. Lo que sí que os quiero transmitir que va mucho más allá del To Do in Progress Done.
van a reflejar los pasos que tenemos en nuestro value stream, tanto como una actividad como una cola. Y es importante que tengamos la visualización del trabajo para saber cómo se mueve y poder empezar a gestionarlo, ¿vale?, de esa manera. Bien, ya tenemos los paneles, posiblemente a veces habrá interacciones, no habrá solo un único board, puede ser que haya más de un board, ¿vale? Puede ser que haya más de un paso, no se puede, o sea, una cosa es tener, o sea, el One Piece Flow está muy bien, que es el concepto de una pieza pasa por todos los estados de mi trabajo a la misma velocidad, pero es una utopía, ¿vale? Seguramente vamos a poder intentar llegar el value stream hasta lo máximo que podamos, pero tenemos la idea y tenemos el objetivo de poderlo llevar, ¿sí? Bien, políticas. Una vez que tengamos políticas, una vez que tengamos esta visualización, vamos a empezar a trabajar las políticas. Las empresas normalmente somos víctimas y opresas de nuestras políticas, de las políticas que nosotros determinamos. No hay nadie que nos diga cómo tenemos que hacer nuestro trabajo. Podemos cambiarlas cuando queramos, podemos transformarlas cuando queramos, exceptuando algunas cosas legales que sí que tenemos que cumplir, el resto es toda nuestra dependencia, dependemos de las políticas que nosotros fabricamos. Tenemos que ser constantes y tenemos que estar abiertos a que va a haber cambio de políticas constante, cambio de normas constantes. ¿Por qué? Porque al observar el trabajo vamos a poder ver cosas que podemos cambiar y las tenemos que, de alguna manera, escribir y poder comunicar al resto de la organización. Entonces, el cambio de las políticas y cómo fluyen esas reglas del juego va a depender de nosotros. Entonces, tenemos que estar preparados y preparadas para poderlas cambiar. Y no es ningún drama que cada 3 o 4 semanas cada 3 o 4 semanas están cambiando las formas de hacer. Sí, va a ser nuestro día a día a partir de ahora hasta siempre. Hablaban del infinito, no sé quién hablaba ayer del infinito, ¿no? No sé si esta mañana o ayer hablaba del infinito, ¿no? Del trabajo infinito. Exactamente es así, es el trabajo infinito, siempre vamos a trabajar. A partir de nuestro rol como nuevos empleados o empleados del siglo XXI es totalmente diferente al el rol del empleado del siglo XX. El empleado del siglo XXI no solo trabaja en la actividad, sino también trabaja en cómo mejorarla. Tenemos que ser conscientes de eso, tanto las personas que estamos en diferentes posiciones, tenemos que ser conscientes que el trabajo no es solo estar 8 horas haciendo una actividad y que es parte de nuestro trabajo y que es parte de nuestro coste de fabricación, de lo que sea que fabriquemos o lo que sea que produzcamos o lo que sea que servimos, es parte del coste, ¿sí? Y eso es importantísimo, ¿vale? Porque es una apertura mental y no vendrán, es que no tenemos tiempo para hacer mejora continua, no tenemos tiempo para crear nuevas políticas, ¿sí? Tenemos que tener tiempo porque es el tiempo de nuestra jornada laboral. Ponemos políticas, importante de las políticas, comunicación en las políticas. Es importante que las políticas se comuniquen dentro de toda la organización, que todo el mundo sepa cuáles son las reglas del juego, para poder jugar y para poder entenderlas, ¿sí? Así que gestiona un buen nivel de comunicación. Mejora continua. Y trabajamos en el mundo del dato. Trabajamos en el mundo de la observación a través del dato. Es muy difícil transformar o cambiar o tener una conversación cuando tú vas en opiniones, cuando tú quieres cambiar algo basado en opiniones. Es una conversación bastante complicada. No sé si alguno de vosotros o de vosotras os ha pasado de entrar a una reunión de yo creo que, tú crees que, él cree que, ella cree que. ¿Quién cree más? ¿Quién más ganones tiene? Y así se acaba la conversación. ¿Cómo tú acentúas una transformación? Asociándote con el que más galones tienes. Y cuando tú trabajas basado en suposiciones, la estrategia de transformación de una organización es asociándote con el que más galones tiene, porque cuando vayamos a las discusiones alineamos nosotros y ganaremos por rango, ¿sí? Cuando tú empiezas a trabajar con los datos y empiezas a analizar la data, independientemente de la que sea y la que a vosotros os convenga para vuestros streams, las conversaciones cambian. Porque el número está ahí. Ahora, la información está ahí. Podéis tomar la decisión o no. Pero ya es una decisión que tú puedes tomar como organización o no. Pero la sabes por qué la estás tomando. Y está basado en una conversación mucho más sencilla. El dato nos va a ayudar a la toma de decisiones. ¿Qué datos? Aquí hay algunos que tiempo de ciclo, eficiencia de flujo. Y me voy a parar aquí porque ayer tuve una conversación interesante con este tema. ¿Sí? ¿Por qué? La eficiencia de flujo es el resultante de dividir el lead time, es decir, el tiempo que yo tardo desde que un cliente me pide hasta que yo le entrego, entre lo que realmente yo trabajé en esa actividad. Cuando estás trabajando y la miras desde un equipo solo, quizás no tiene tanto valor esa eficiencia de flujo. Pero cuando la miras en un conjunto, de extremo a extremo, la eficiencia de flujo empieza a tener mucho sentido.
¿Podréis decirme, si alguien ha experimentado o ha hecho este ejercicio, cuál es una eficiencia de flujo media de una empresa normal? Menos del 10. 5, 10, 15. Esos son los porcentajes que se mueven. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el punto de vista del trabajo, el 85% del tiempo ese trabajo está parado. ¿Qué quiere decir? 85% de pérdida de coste de oportunidad, 85% del tiempo que el cliente no recibe el trabajo. Desde la perspectiva de Taylor, le da igual. Porque a mí lo que me interesa es tener siempre a la gente trabajando. Es la eficiencia del recurso. Pero desde la perspectiva Lean, eso es una catástrofe. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que estoy perdiendo el tiempo y estoy perdiendo la oportunidad, como comentaba antes, de poder entregar ese valor antes. Con todas las consecuencias que conlleva el entregar valor antes, ¿eh? Algunas métricas. Interesante. Cuando tú empiezas a trabajar métricas, ¿sí? Ya no es. Empiezas a tener un set de métricas grande. Cada métrica va a ir en relación a vuestro global stream, ¿vale? Entonces, empiezas a... ¿Cuánto me llega? ¿Cuántas peticiones me llegan? ¿Cuántas puedo sacar? ¿Dónde están mis cuellos de botella dentro de la organización? ¿Dónde se está parando el trabajo? ¿Dónde no? ¿Cómo voy trabajando? ¿Cómo voy trabajando el cycle time? ¿Cómo voy trabajando? ¿Cómo va evolucionando en los objetivos que nosotros nos estamos planteando de acelerar esa entrega de valor? ¿Sí? Esas métricas empiezan a coger mucha dimensión y mucho trabajo, hasta el punto que yo, por ejemplo, ya tengo que trabajar con Power BI y herramientas ya de mucho más complejas que las que te puede dar cualquier herramienta. ¿Sí? Cuando te metes en el viciosillo de las métricas es como algo también un poco enfermizo. ¿Sí? Bien. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Una de las cosas que me preguntan a mí es ¿dónde está el dinero? No pongo datos económicos, pero puedo identificarte dónde está el dinero. Yo cada mañana podemos identificar dónde está estancado el dinero, dónde está el cash flow que, por ejemplo, lo que yo he vendido y no he facturado. ¿Dónde lo tengo estancado? Mira, aquí está. Vamos a poner foco aquí hoy. Esta semana vamos a poner foco aquí. Vamos a poner allí. Puedo controlar dónde está la parte económica. Que sí, que es importantísimo también para las empresas saber que tenga un ecosistema y que tenga una capacidad de ser sostenible en la empresa en el tiempo. Es importante. ¿Qué más? La comunicación. Es importante que los pares se comuniquen, es importante que los streams no trabajen en solitario, es importante que haya comunicación entre cada uno de esos pares en las políticas, que fluya esa comunicación, que haya comunidades de prácticas, ¿no? Por ejemplo, si son la parte comercial, oye, pues estas son las estrategias comerciales que estamos llevando, hemos probado esto, hemos probado lo otro, esto nos ha funcionado, ¿os puede servir a vosotros también? Pues nosotros tal, que haya esa retroalimentación, que no trabajen aislados del resto de la organización. En muchos casos habrá incluso servicios compartidos, ¿no? Comentaba un poquito Manuel esta mañana, ¿no? Esas topologías que pueden haber en streams, ¿no? Pero es importante que no solo nos centremos en streams de desarrollo de productos digitales, sino que también nos centremos un poco en que las organizaciones no hay otros tipos de servicios y que no todas las organizaciones son la última startup que no tienen el punto de venta es la web y que todo es todo digitalizado. Ojalá hay organizaciones más antiguas que llevan muchísimos años y que quieren adaptarse al cambio y que no todos los modelos se les ajustan a esta realidad. ¿Qué beneficios? Con esto finalizo. ¿Qué beneficios me he encontrado al empezar a trabajar así? Al empezar a trabajar así, yo encuentro el beneficio, lo que llamo el beneficio 360. El beneficio 360 es el cual está implicando al trabajador, al cliente y a la empresa. Cuando nosotros podemos afectar a esos tres niveles, a nivel de aportación de valor, es un beneficio 360. A nivel del empleado, ¿en qué se beneficia un empleado? Responsabilidad, tiene más responsabilidad, está orientado a un negocio, sabe cuáles son sus objetivos, no solo es producir, sino también poder cómo hacer mejorar el negocio. Crecimiento personal. El saber no ocupa lugar. ¿Sí? Entonces, todo lo que podamos aprender de más, todas las formas de negocio, de cómo podamos... esto nos va a ayudar. ¿Vale? Trabajar bien, trabajar a gusto, trabajar bien orientados, bien escuchados, seremos escuchados por la organización, las peticiones que llegan desde los equipos, las peticiones de mejora continua se escuchan y se implementan. Eso es bueno. Y económico, ¿por qué no? Porque si la empresa va mejor, el trabajador también puede ir mejor. ¿Sí? ¿Por qué no?
A nivel de cliente, seteo de expectativas. Puedo setear cuándo puedo y cuándo no. Puedo hacerme predecible a través de los streams, ¿vale? No quiero entrar en el tema de métricas, hay otras charlas de cómo hacerse predecible con modelos de flujo y tal, pero vamos a ser más predecibles. A nivel económico, cuando nosotros entregamos el valor, ¿vale?, al cliente, también recibimos una parte, y el cliente empieza a disfrutar también del servicio antes. Entonces, para el cliente también le aporta. Time to market, lo que decía. Eliminación de desperdicios, podemos entregarle mucho antes. Y orientarnos al servicio de entrega, a entregar ese valor de una forma rápida, ¿sí? Y a nivel de la organización, estabilidad, ¿vale? Somos una empresa de nivel, empezamos a ganar estabilidad a la hora de nuestros procesos, no hay picos de trabajo, el trabajo se hace mucho más controlable. A nivel de económico, al entregar y vender nuestros productos y servicios, recuperamos también un retorno de inversión antes, a nivel económico. Reconocimiento como empresa, no es lo mismo tener una empresa y decir, estos son unos chapuceros. No. Una empresa seria, una imagen de marca, fiabilidad. Ahí gana la empresa, ¿sí? Para resumir, ¿qué es para mí la agilidad? La agilidad para mí es la suma de la eficacia y la eficiencia, orientadas a los servicios y objetivos empresariales que nosotros nos planteamos. Primero están la estrategia, los objetivos empresariales, y la agilidad nos va a ayudar a poder conseguirlos, ¿sí? Eficacia, saber qué es lo que necesita el cliente, ser eficaces en darle el valor, conocer a nuestro cliente y poderle incluir y aportar lo que necesita. Y eficiencia, dárselo en el menor tiempo posible. Y esto cuadra muy bien con el principio ágil, ¿no? Máxima prioridad, entrega temprana de software con valor. Y para acabar, y aquí os dejo la pregunta, ¿estamos actuando como los monos del principio? Muchas gracias.